La Iglesia Bautista de Cerro Batea presenta su programa A la Luz de la Palabra. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra. Ya con usted su pastor Héctor Cruz. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, Hechos 9 del 1 hasta el 19. Vamos a leerlo todo y vamos a concentrarnos solamente en una parte. Hechos 9:1 en adelante dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Le digo que tuve problemas para ponerle un nombre a esta predicación. Finalmente salió un nombre. Si tuviera que ponerle un nombre, se llama 300,000 pasos en la dirección incorrecta. 300,000 pasos en la dirección incorrecta. Te preguntarás: ¿de dónde salen esos 300,000 pasos? Y me puse a calcular cuántos pasos se necesitaban para ir de Jerusalén hasta Damasco. Y son 300,000 pasos. Así que este estudio se llama 300,000 pasos en la dirección incorrecta. Y esto fue lo que estaba haciendo Saulo de Tarso. Y vamos a ir al versículo 1, que comienza diciendo que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mira, Saulo estaba furioso. Dice que respiraba amenazas y muerte. Y para los que no saben quién es Saulo, Saulo de Tarso es el apóstol Pablo, que escribió casi la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Así que Pablo antes de su conversión, antes de encontrarse con Cristo, Saulo de Tarso era el líder del movimiento religioso anticamino. Él era el que lideraba este movimiento anticamino, porque al principio a los cristianos le decían la gente del camino. Ahí tuviste en la lectura que tuvimos. Pablo era como una especie de policía religioso. Podemos buscar Hechos 8:1-3. Hechos 8:1-3. Mira lo que dice. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Ahora vamos a ver. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y viene la parte que quiero enfatizar. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando, pon atención, casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo era policía religioso, casa por casa, hombres y mujeres. O sea, ahí no había nadie que una orden judicial para entrar, no. Casa por casa, barriendo todo Jerusalén. Él era el líder supremo del movimiento anticamino. Eso, el líder supremo del movimiento anticamino te suena como allá, como Irán o Irak, ¿no? Que tienen esos movimientos. Por ahí estaba la policía, la moral que mató a una iraní, ¿no? Entonces Pablo era el azote de los cristianos al inicio. En este pasaje que estamos leyendo menciona la palabra el camino. Y el camino parece ser el nombre que se le dio a los cristianos al inicio, que vamos a hablarle del camino a la gente, ¿no? Como te menciono, Saulo se había convertido en una especie de policía religioso. Era el terror de Jerusalén. Lo que te acabo de leer dice que los líderes religiosos comenzaron a presionar y a asolar a todo el mundo y los discípulos salieron huyendo por Samaria y por las otras ciudades. Puede ser que los líderes religiosos estaban contentos, ¿saben qué? Ya hemos esparcido a esta gente, aquí no van a venir a plantar banderas, ya los hemos disuelto. Pero Saulo de Tarso no estaba contento con eso. Él no estaba contento con solamente que los esparcimos y ya se fueron, no. Saulo de Tarso recibió información de allá de Damasco que estaba creciendo una célula y fue a donde el sumo sacerdote, lo que nos está diciendo el pasaje, él fue a donde el sumo sacerdote para pedir una autorización para ir a Damasco, que está a 200 kilómetros, 300,000 pasos para ir hasta por allá, para ir a buscar a la gente que estaban allá, traerlos, apresarlos y azotarlos y hasta apedrearlos y matarlos si era posible. Y para que tengas una idea, 200 kilómetros son como de aquí a Santiago, 200 kilómetros. Mira, muchos de los que están aquí no caminan, pero es que ni un 3 kilómetros. 200 kilómetros para allá, para traerlo, para azotarlo. Todos nosotros sabemos, o la mayoría saben, que Saulo de Tarso era un fariseo. Él se describe como un fariseo, hebreo de hebreos, estudió en el Tarso University con Gamaliel, que era uno de los rabinos, que era una eminencia. Saulo de Tarso tenía unas credenciales impecables. La misma descripción Pablo la hace. Él dice, en mi generación yo destacaba. Pablo era una persona brillante. Mira, Pablo se tenía que saber parte de la Biblia de memoria. Del Antiguo Testamento se la sabía de memoria. Los discípulos que estaban con Cristo, ellos no clasificaron, ellos quedaron afuera porque ellos no tenían capacidad. Saulo de Tarso era súper brillante, el primero de la clase. Aquí donde tú puedes ver que la religión se puede convertir como en un cascarón vacío. La religión se puede convertir como un cascarón vacío. Si me acompañas, vamos a buscar Levíticos 19:18 y te vas a dar cuenta de qué le dijo Dios al pueblo judío. Levíticos 19:18. Dice Levíticos 19:18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y viene la parte que más quiero enfatizar. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice yo, Jehová. Oye, tú te das cuenta que la religión se puede convertir como un cascarón vacío. Ese hombre era un hombre religioso, era fariseo, sabía la Biblia, pero oye, ¿dónde queda este versículo? ¿Dónde quedaba este versículo? Que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo estaba buscando a la gente casa por casa, sembrando el terror. Pablo tenía una religión. Ahí es donde vemos que la religión es como un cascarón vacío. Si tú miras en la historia, si miras hacia atrás, podrás darte cuenta que los líderes cristianos
organizaban campañas militares para ir a Jerusalén y pelear contra los musulmanes. ¿Sabe por cuánto tiempo lo hicieron? Por 200 años. Las cruzadas, los líderes religiosos, en nombre de Dios. Pablo se equivocó por 300,000 pasos, iba en la dirección incorrecta. Pero esta gente se equivocaron 200 años. Mira, en 200 años nadie le dijo a ellos, oye, el Señor nos enseñó, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esos 200 años, mira, ¿cuántos pasos serían 200 años en la dirección incorrecta? Yo traté de hacer esa matemática y ¿sabe qué me salió? 13 veces caminando de aquí a la luna y de vuelta, de una forma incorrecta, 13 veces de aquí a la luna. No hubo tiempo para pensar, hey, el Señor no nos enseñó esto. Así que, ¿cuál es el punto que quiero enfatizar? Oye, ¿sabes que la religión se puede convertir en un gran cascarón vacío? Podemos vivir una religiosidad y adentro no hay nada. Así que, mira, en estos versículos, la imagen que nos deja Pablo es de un religioso violento. De un religioso violento. Saulo de Tarso. El apóstol San Pablo antes era un religioso violento. Y vamos a leer el versículo 3. Y dice lo siguiente. Del 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Así que Pablo, yendo por el camino, dice que le cayó repentinamente un resplandor de luz del cielo. Pablo, me imagino que iba súper motivado con su autoasignación que le habían dado la aprobación. Vaya en nuestro nombre. Y cuando va en el camino, le cayó esa luz que lo deja ciego. Le cayó esa luz que lo tiró al piso. En el libro de Hechos 26, 13, 14, da más detalle que quisiera que los veas. Hechos 26, 13 al 14. Se mira lo que dice. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, era al mediodía, ya te puedes imaginar cómo es al mediodía. Oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Vamos a dejarlo ahí. Mira, dice la Biblia, dice en todos los pasajes que habla acerca de esto, dice la Biblia que los que iban con él escucharon la voz, pero no entendieron las palabras. Y Pablo escuchó al mismo Jesucristo. Pablo escuchó al mismo Jesucristo. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿A usted le gustaría que Dios le hable? Dice la Biblia que Dios le hablaba a Moisés, que acostumbraba a hablar con Moisés como hablaba con un amigo. Yo creo que aquí todos les gustaría que Dios le hable, ¿sí o no? Ahora mira, si tú quieres que Dios te hable, en este tiempo es muy improbable que Dios te hable como le habló a Moisés, como le habló a Elías. Es muy improbable. Mira, las probabilidades andan en 0.01 por 10 a la menos 999. Hay tantas probabilidades. Tu probabilidad es no tan buena. O sea, que si tú estás esperando que Dios te hable para recibir algún tipo de estímulo o lo que sea, eso no va a suceder. Es muy improbable que Dios venga y te hable para que tú te motives. Pero nosotros, dice la Biblia, que tenemos la palabra profética más segura, la que viene. Vamos a buscar 2 de Pedro 1:9. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que tenemos esta Biblia que dice que es la palabra profética más segura. Si tú quieres que Dios te hable, si tú quieres escuchar la voz de Dios, ¿qué tienes que hacer? Comienza a abrir la Biblia, comienza a leerla. Mira, en el Nuevo Testamento, lo que habla Cristo aparece subrayado, sí, ¿verdad? ¿No? Aparece en otro tipo de letras. Si tú quieres que Jesús te hable, te puedes ir a eso y vas a escuchar la voz de Dios. Tienes que abrir la Biblia y tienes que meterte
Tienes que meterte ahí para que Dios te hable. Mira, ya te he contado esta historia. Yo conocí una hermana que me decía, oye, ¿sabes qué? Me pongo a leer la Biblia y no dejo de leerla hasta que me quebrante, hasta que Dios me diga algo. No me paro de esa lectura hasta que Dios me quebrante, hasta que esto me diga algo. ¿Te acuerdas de Habacuc? Habacuc le dijo a Dios, ¿sabes qué? No me voy a levantar de aquí, me voy a sentar aquí en mi aposento y no me levanto de aquí hasta que tú me digas algo, hasta que tú me hables. Tú no eres Habacuc, pero si tienes la Biblia y te puedes quedar sentadito ahí hasta que Dios me hable. Hasta que Dios va a quedar sentado aquí leyendo hasta que Dios me hable. Mira, cuando la gente me dice que dice que Dios le habla, eso es lo que yo interpreto. Es una persona que está leyendo la Biblia, que está escudriñándola, que está recitando versículos bíblicos, que es una persona que su conciencia llena de palabras, cada célula de él está llena de palabras. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra viva. Así que puede ser que alguien, está escuchando que Dios le hable por medio de la palabra. Eso es lo que yo interpreto. Que esa persona está, leyendo la Biblia, está tan lleno que si entra en una situación, Dios le va a decir, el Espíritu Santo le dice, huye de aquí, sal de ahí. Así que podemos ver que dice que en la Biblia que Pablo cae en tierra. Usted ha escuchado eso y que hasta morder el polvo. Ese Saulo de Tarso mordió el polvo. Mordió el polvo. Ese Saulo de Tarso que era una eminencia fue a morder el polvo. O sea, que cayó derrotado, cayó humillado. Todos sus títulos de jerarquía en un instante quedó sin nada. En un instante quedó ciego. Mira, ¿sabes la Biblia, el relato que nos da? Lo metieron en Damasco. Lo agarraron. ¿Tú te imaginas cómo es alguien que está ciego? Lo metieron allá y lo tiraron. Da la impresión que los que iban con él como que, ¿sabe que este está ciego? Y los ciegos en ese entonces eran una gente que lo habían tirado por ahí. Nadie le paraba una bola al ciego. Así que ese Saulo de Tarso, que era el primero de su clase, se quedó sin trabajo. Se quedó sin trabajo. ¿Tú crees que el sumo sacerdote fue allá a verificar para ver qué le había pasado? Él se quedó sin trabajo, bótalo si está ciego. Hasta morder el polvo. Mira, a veces hay que morder el polvo. A veces tiene que llegar y tocar a fondo para entonces reconocer. Dice que él le pregunta, Señor, ¿quién eres? Mira, no tenemos que esperar a morder el polvo para reconocer al Señor. ¿Quién eres, Señor? Mira, él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Ese hombre ya sabía quién era, quién le estaba hablando. Ya él sabía quién le estaba hablando. Sí, mira, le estaba hablando desde cuando cuando sacaba a la gente de ahí. Me imagino que veía el rostro de los que sacaba de las casas y veía que esa gente eran una gente que no representaban ningún peligro para nadie, que eran una gente buena. Vamos a buscar Hechos 7, 55, 58. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mira, Saulo estaba viendo a Esteban y dice la Biblia que tenía la cara como de un ángel. Desde ese momento, Saulo de Tarso ya sabía quién era Jesús. Mira, cuando él está preguntando quién era el Señor, ya él sabía quién era. Y vamos a regresar al versículo 5. El versículo 5 del capítulo 9. Versículo 4. Y cayendo en tierra oí una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Saulo al perseguir a la iglesia estaba persiguiendo al mismo Cristo. El versículo 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y mira, la figura esta de dar cosas contra el aguijón es la figura de los bueyes. A los bueyes había una herramienta que tenía como un aguijón en la punta, un chucito. Y a los bueyes, para que
se mantuvieran en la dirección correcta y cooperaran, de vez en cuando lo agarraban y le metían su aguijonazo para orientar al buey que estaba rebelde. Así que el Señor le dice, mira Pablo, te he estado aguijoneando desde que viste a toda esta gente que ha estado correteando. Cuando viste a Esteban, te he estado aguijoneando una y otra vez. Y has hecho este viaje de los 300,000 pasos. Ha venido todo este recorrido, a pesar de todo lo que viste. Y todavía no quieres aceptar. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Mira, a veces estamos como el buey. El Señor te está aguijoneando. Te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Esos pasos que estás dando están en la dirección incorrecta. ¿Y qué seguimos haciendo nosotros? Seguimos como los bueyes. Mira, los bueyes el buey no tiene ningún tipo de conciencia de mejorar ni nada. El buey nada más le metieron ahí y él trata de meterse porque se acuerda de que tiene que seguir el camino. A veces somos como los bueyes. Dios nos está aguijoneando, está llamando nuestra atención de que tenemos que cambiar de dirección, que tienes que salirte de ahí. ¿Y qué hacemos nosotros? Seguimos. Entonces viene la crisis. Viene la crisis. ¿Cuándo viene la crisis? Cuando estamos ya mordiendo el polvo. Cuando estamos mordiendo el polvo, que ya estás en el piso tirado ahí, que ya estás aguijoneado, que ya estás en lo último, entonces que tomar en cuenta a Dios. No tiene que ser así. ¿Por qué tenemos que sufrir? Así que este Saulo de Tarso fue de lo sublime se quedó en cero. En cero. Y vamos a seguir viendo este pasaje. El pasaje, versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mira, él temblando y temeroso. ¿Te imaginas cómo se sentía Pablo? Él se sintió, oye, esto va a ser una aniquilación aquí. Si yo vengo correteando a esta gente que proclaman a Jesús, estoy aniquilado. Así que está temblando y temeroso, temblando por lo que ha visto y temeroso pensando, y estaba en el piso, me va a consumir aquí. Pero Pablo, mira, ¿sabes qué? Él hace la pregunta de la vida. Él hace la pregunta que lo mete en la vida. Dios es misericordioso. Él va por delante. Ese Pablo va por delante y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga para comenzar a hacerlo inmediatamente? ¿Qué quieres que yo haga ya para comenzar a hacerlo? Y vemos que Pablo, cuando va a Ananías, de una vez se pone en funcionamiento. El aprendizaje que nosotros tenemos aquí es, ¿sabe qué? Puedes estar en la dirección incorrecta. Puedes estar en la dirección incorrecta, pero hemos sido como Saulo de Tarso. Escuchó la voz de Cristo y la obedeció de una vez. Hizo su máximo esfuerzo. Nadie puede cuestionar al apóstol Pablo acerca de su entrega, que fue hasta el imperio conocido de ese entonces. Así que Pablo hace la pregunta para mantenerse con vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que hace que tú puedas llevar mucho fruto. ¿Te acuerdas que hemos estado hablando de eso, de llevar mucho fruto? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerle a Dios todos los días. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que te mete en la vida, que te pone en la dirección, que no estás perdiendo energía de los 300,000 pasos en la dirección incorrecta. Todos los días preguntar al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que nos pone a nosotros a llevar fruto. Mire, yo te voy a decir una cuestión. Si usted no está haciéndole esa pregunta a Dios, lo más seguro es que tú estás haciendo lo que te da la gana. Sí, Señor. Y te va a caer al aguijón. Y vas a morder el polvo, como dicen. Mire, tenga su lista de oración de cosas relevantes. Y pregúntele, Señor, ¿tú quieres que yo vaya en esa dirección? ¿Quieres que me mantenga en este trabajo? ¿Quiere que renuncie? Señor, ¿quieres que me case con esta muchacha? Señor, ¿esta muchacha es la indicada? Haga preguntas. Dios te va a responder y te va a poner en la dirección correcta. Pero tienes que preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si tú no haces esa pregunta, te va a doler, vas a perder tiempo. Nada más quería enfocarme en esto. Y vamos a leer los otros versículos para terminar. Dice el versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie,
Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Eso es el que lo metieron en Damasco, ya te dije que eso fue como que vaya para allá y vamos a ver quién misericordioso lo recoge. Eso es lo que da la impresión. Le metieron ahí como si fuera un carro. Y dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ese encuentro con Cristo lo dejó 100% reflexión, 100% oración, 100% pensando en acerca de qué representaba eso, qué significaba eso para él en su vida. A veces no queremos detenernos. Está mordiendo el polvo y ¿qué hace? No me pasó nada, no me ha pasado nada, estoy bien, muy bien. Oye, me enteré que por casi te muere. No, eso fue un resfriadito. Estaba allá en el cuarto de urgencia, ya casi muerto, y Dios tuvo misericordia. Nada me ha pasado, estoy bien, estoy para adelante, voy para adelante. Muriendo el polvo, y estaba en el hospital sin ni detiene a reflexionar acerca de nada, como si fuera el buey. ¿Sí? Mira, si tú no lees la Biblia, si tú no oras, cuando venga el día malo, ¿a qué te vas a aferrar? Pablo tenía el recurso de la oración y eso lo mantuvo. Vamos ahora sí a leer lo que falta. Había entonces, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le está diciendo lo que va a estar viendo Pablo cuando él llegue. Entonces Ananías respondió, Señor, he aquí, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oye, Pablo fue uno de los que más padeció por la causa de Cristo. Pablo tiene cancha de sufrimiento, y aquí se lo está diciendo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y si sigues la historia, Pablo entró en funcionamiento de una vez. De una vez entró en funcionamiento. Pablo no se quedó por allá dando vueltas, pensando, no, Pablo de una vez comenzó a testificar acerca de Cristo. Amén. Hemos presentado su programa A la Luz de la Palabra con el pastor Héctor Cruz. Si deseas escuchar nuevamente este programa, visita nuestras redes sociales por Instagram, Facebook y YouTube, Iglesia Bautista Cerro Batea. Te invitamos a sintonizar por Estéreo Vida 104.9 FM.